La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo Broncano desde la República del Perú, desde la ciudad de Lima, ciudad capital. Queridos hermanos, en estas 2 semanas que estamos llevando el curso, hemos impartido primeramente la necesidad de saber cuál es el propósito de Dios para dar a la humanidad la ley real. Eso en 2 semanas los hemos impartido en 4 lecciones. Ahora, amados hermanos, sabiendo ya cuál es el propósito de Dios, y hemos desarrollado por interno con nuestros hermanos del grupo que se están integrando por WhatsApp, también se les invita a los hermanos de Facebook, de YouTube, los que quieren ingresar al grupo para desarrollar juntos todos los cuestionarios de cada lección. Bien, en este caso, habiendo ya desarrollado las exposiciones y los cuestionarios de las lecciones, en este caso, en lo que ha tocado en estas primeras 2 semanas, cuál es el propósito de Dios que dio la ley real para la humanidad, y ya sabemos que es para su perfeccionamiento, y así el hombre en ese perfeccionamiento llegue a la santidad y pueda, guardando los mandamientos, heredar la vida eterna. Es decir, para heredar la vida que Dios tuvo en su plan de vida para que el hombre tenga una vida eterna, no para que muera. Entonces, ya eso lo hemos estudiado. Ahora, para saber, hermanos, los primeros fundamentos, porque en realidad son 59 fundamentos que tiene la ley real, y nosotros vamos a dar paso a paso, como gota a gota, que se hace un pequeño manantial y así se forma un río. Entonces, gota a gota, paso a paso, por decir en otras palabras, vamos a desarrollar los mandamientos. En este caso, el primer fundamento es el temor a Dios. El primer fundamento tiene 15 textos que están dentro de las Sagradas Escrituras, y los primeros 2 textos son Deuteronomio 10:20 y Deuteronomio 6:13. Nos dice de la siguiente manera: a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te llegarás y por su nombre jurarás. Lo mismo dice en Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás y por tu nombre jurarás. Bien, quiere decir que aquí hay 4 ordenanzas. Dentro del temor de Dios, en los primeros 2 textos, el maestro, cuando fue ordenado a escribir los mandamientos, esos fueron los primeros textos. Es decir, el primer fundamento es el temor a Dios. Algunos dirán, no, pero primero es el amor. Ahí está el detalle. Vamos a ver por qué el temor es primero y luego viene el amor. Es todo un proceso, amados hermanos. Para que el hombre llegue a amar a Dios y por ende amar al prójimo y practicar la caridad, por principio tiene que tener temor a Dios. Pero ¿cómo entonces resolvemos esto? Y para saber
dentro de las enseñanzas de nuestro maestro, tenemos que saber la base, en qué se basa el temor de Dios. Tenemos que saber qué es el temor de Dios y cuáles son las ordenanzas que implica el temor de Dios. Para cumplir estos dos primeros textos del primer fundamento. ¿Y a dónde teníamos que allegarnos para cumplir estas ordenanzas? Son dos preguntas claves. Bien, entonces, hermanos, comenzamos a desenvolver el tema. Si el temor de Dios es el primer fundamento de la ley de Dios, se entiende que es el profundo respeto que se debe tener a Dios, al Padre Supremo, Creador de todas las cosas. Es darle el honor respectivo y darle su honra y gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque de Él nace o se crea todas las cosas. Él es el Criador, el cual debemos de conocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con el hombre y cuál es la voluntad que nosotros debemos tener para con Dios? Entonces, para hacer su voluntad tenemos que entender, observando esta ley real que estamos empezando a estudiar, para alcanzar el grado que Dios otorga al hombre cuando alcanza el nivel de espiritualidad. Es decir, como ya hemos visto en las primeras lecciones dentro del propósito de Dios, hay un hombre carnal que recibió durante el tiempo de Moisés, cuando fue liberado, el pueblo de Israel recibió la ley para que el hombre tema a Dios, para que haga su camino de perfección a la santidad. Pero sin embargo, en esta dimensión de la descendencia carnal, era parte de un proceso. El hombre tenía que llegar a ser un hombre espiritual. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, el hombre tiene que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, es decir, los que fueron judíos de la carne, según la carne, carne son. Y para ser un judío en el espíritu, hay que ser un hombre espiritual, ¿no? Eso dice Romanos 2, 28 y 29. Se tiene que circuncidar el corazón y nosotros ya hemos hablado parte de ello, cómo el hombre recibe la circuncisión del corazón. Entonces, en este grado de hombre espiritual, cuando el Espíritu Santo es derramado a la humanidad en estos tiempos, al creer los que esperan la ley real, los 10 mandamientos, entonces empieza el proceso de santificación. Algunos lo empiezan gradualmente, algunos lamentablemente retroceden, algunos tardamos más que otros, y así poco a poco todos corremos en el mismo camino. Y el objetivo es alcanzar la santificación, sin la cual, hermanos, nadie verá al Señor. Entonces, para cultivar este temor, que es parte de la voluntad del corazón del hombre, si no hay voluntad para servir a Dios, hermanos, nunca va a haber temor. De la voluntad parte todo, pero esa voluntad no es voluntad humana a veces, hermanos.
Porque si la voluntad Dios primero tuvo para que nosotros nos santifiquemos, es porque antes de la fundación del mundo, ya Él sabía quiénes lo íbamos a servir. Es decir, ya estábamos desde aquel tiempo escritos en el libro de la vida. Y todos los que están escritos en el libro de la vida tienen que arrepentirse. ¿Acaso porque ahora ustedes también se arrepienten? Para que en ese mismo sacrificio, para que piensen que de su mismo están congregados aquí, sino que ya está pronosticado desde aquellos días. Tienen que convertirse. Todos los que escritos en el libro de la vida tienen que convertirse. Vuelvo a repetir. Entonces, como dijo claramente que ellos tienen derecho a la liberación, muy bien, a la salvación. Y ahora por estar congregándose, no es que porque ustedes han creído en Dios, no. Ya Dios, por eso Jesús habló también en otra parte, en Juan habla, que Él conoce quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Él sabía muy bien quiénes iban a creer. Y ahora todos los que conocidos que Jesús conoce quiénes iban a creer, esos son los que están creyendo, sí. Y fuera de esa manera, falta. Ya estábamos desde aquel tiempo escritos en el libro de la vida para su reino, pero teníamos que nosotros circuncidar el corazón y pasar del hombre carnal o hombre de pecado que solamente espera la muerte e ingresar a la esperanza de vida como hombre espiritual sellado con el Espíritu Santo. Pero hay ordenanzas que aquí nos dice, ¿no? A Jehová tu Dios temerás, e implica ordenanzas. Cómo servirlo, cómo allegarnos, cómo guardar el juramento de Dios. Mira, queridos hermanos, escuchen primeramente lo que dice el Maestro. Nosotros tenemos un guía espiritual, que no es un hombre, sino instruido en la ley, aprobado por Dios, que llegó a su confianza para preparar un pueblo apercibido. Escuchemos este primer audio, @23, a Jehová tu Dios temerás. Y de acuerdo se me preguntará a ver si están cumpliendo. La letra. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te ayudarás, y por su nombre jurarás. ¿Están cumpliendo? Por ejemplo, dice: a Jehová tu Dios temerás. ¿Ustedes temen? ¿Temen a Dios? A ver, ¿cuál es el temor? Textualmente tienen que contestarle 158. Hasta estos días son 41 años. ¿Cómo sabe? Por eso ustedes están perdiendo tiempo. Aquí hay que cumplir, son varios. A Jehová tu Dios temerás. Entonces debes saber uno cómo debe temer. A Él servirás. ¿Cómo se debe servir? 2, 3. A Él te ayudarás. Allegarse a Dios. Y por su nombre jurarás. Dice el Maestro, voy a leerlos. De acuerdo, me preguntarán a ver si están cumpliendo. Y dice a la letra, Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te llegarás y por su nombre jurarás. Pregunta el Maestro,
¿Están cumpliendo ustedes? ¿Temen a Dios ustedes? Hace la pregunta al pueblo. Entonces dice, por ejemplo, a Jehová tu Dios temerás. ¿Ustedes temen? Contesten. Amén, dice el pueblo. Claro, nosotros siempre como pueblo, siempre decíamos amén. Todo lo que decía el maestro decíamos amén, y a veces no entendíamos por qué decíamos amén. Era una forma de contestar, pero a veces no sabíamos qué es el temor y decíamos amén nada más. Pero el maestro dice, desde 1958 hasta estos días son 41 años. Si del 58 más 41 serían 1999. Y dice, no saben, por eso ustedes están perdiendo el tiempo. 41 años y ustedes no saben, por eso ustedes están perdiendo el tiempo. Esto, hermanos, a toda la hermandad nos decía, estamos perdiendo el tiempo. Estábamos en reunión, tal vez en sábado, tal vez en fiesta solemne. Pero ¿por qué nos dice que estamos perdiendo el tiempo? Porque no sabemos ni siquiera el primer fundamento, amados hermanos. Y eso es la preocupación del legado que el maestro nos ha dejado en sus audios, compartir en qué consiste el temor a Dios. Si nosotros no sabemos el temor a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dice el maestro? No lo digo yo, ¿qué dice el maestro? Están perdiendo el tiempo. ¿Ven, hermano? Vuelvan a escuchar sus audios, cada uno que le he enviado. Estamos perdiendo el tiempo si no sabemos el primer fundamento, primer fundamento que es el temor de Dios. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Porque no sabemos cómo se hilvana para llegar el temor a Dios. Entonces el maestro nos dice, ya, tienen que saber. Dice, aquí hay varios, es decir, hay varias ordenanzas. A Jehová tu Dios temerás, 1. A Jehová tu Dios servirás, 2. Y ahí debemos saber cómo se debe servir a Dios. A él que llegarás, 3. Y por su nombre jurarás, 4 puntos. Dice el maestro, en cada palabra está la ordenanza sobre el temor. Yo no quiero que sufran. ¿Por qué nos dice yo no quiero que sufran? Porque si en estas 4 ordenanzas que implican el temor a Dios no lo sabemos, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, es un deber, hermanos, compartir el tema, no como yo lo entiendo, no como yo quiero explicar, no como que a mi manera entienda la Escritura, sino como el maestro lo explica, porque él fue dado para que instruya al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, dice, está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos estas ordenanzas. Tal vez sabemos, como se dice, un poco, y a veces con eso nos conformamos, pero no, el maestro dice, no, que no estamos cumpliendo. Nos da a entender, y por eso nos pregunta, ¿ustedes están cumpliendo? Claro, decimos amén, y pensamos que estamos cumpliendo, pero el maestro nos dice, yo no quiero que sufran,
No quiero que sufran, por eso nos está dando a conocer en qué consiste el temor a Dios. Vamos a proseguir. Escuchemos, hermanos. Que bendiere el campo cada un año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y de ellos de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Están conmigo? Bueno, ¿se dan cuenta? Si yo les he enseñado todo el tiempo, a ver por qué no entienden y por qué no cumplen. Bien. Entonces, esta otra parte complementaria del audio dice: Deuteronomio 14, 22, 23. Indispensablemente diezmarás el producto de tu simiente que rindiere el campo cada año. Está hablando del diezmo. ¿Cumplimos los israelitas? Bienaventurado el que esté cumpliendo. Y ahora dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de los primerizos de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Están cumpliendo? Nos pregunta. No hay. ¿Se dan cuenta? Si yo les he enseñado todo el tiempo, a ver, ¿por qué no entienden y por qué no cumplen? Bien. Es decir, hermanos, nos está diciendo dos cosas: que no entendemos, y por la misma consecuencia que no entendemos, no cumplimos. Esa es la realidad. Bien. Ahora nosotros
estudiar del temor, no terminamos todavía, estamos solamente el contenido del verso de Deuteronomio, el capítulo 10, verso 20, eso nomás estamos siguiendo. Ahora así mismo, pero vamos a lo que es preciso hacer, por ejemplo. Otro tema es, dice, en todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Entonces ahora en Levíticos 27:30, Génesis 28:22, Números 28:21-24, Deuteronomio, por ejemplo, y claramente en todas las décimas de la tierra, así de las simientes de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Pero también dice otro, y si alguno quisiere redimir algo de su décima, añadirá su quinto a ello, y toda décima de vacas o de ovejas, y de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. Por ejemplo, 30 cosas necesita estudiar bien claro, con calma, para que entiendan. Bien, amados hermanos, vamos a entender un poco. El maestro dice que solamente estamos en Deuteronomio 10:20 y eso no lo estamos siguiendo. Claro, en esta parte, hermanos, estamos en Deuteronomio 10:20, pero ya, como hemos visto, son varios textos, son 15. Ahorita estamos viendo lo que es el temor en base a la ofrenda voluntaria. Entonces dice, y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Dice para los pastores, dice para Jehová. Dice para los sacerdotes solamente ministran. Esas ofrendas son para Jehová. Ellos están encargados de las ofrendas. Ahora, dice, y toda décima de vacas y de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrado a Jehová. Todas estas cosas se necesita estudiar bien claro, con calma, para que entiendan. Bien. Entonces, hermanos, estamos viendo a dónde va dirigido, ¿no?, las décimas, los diezmos y las décimas. ¿Qué son las décimas, hermanos? Las décimas son, eso explica el maestro, que vamos a poner de 100 plátanos, un ejemplo, ya, vamos a poner una cabeza de plátano, da 100 plátanos, un ejemplo. Y la décima, ¿cuál es? 10 plátanos.
es la décima. Pero el maestro dice que igual de las vacas, igual de las ovejas, en Levítico 27:32, todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrado a Jehová. Entonces dice, todas estas cosas faltan estudiar bien claro, con calma, para que entiendan. Es decir, el maestro nos estaba dando estas ordenanzas, pero también era consciente de que todavía hay un proceso de entendimiento para cumplimiento. Lo que se trata en estos tiempos, hermanos, para aprender el temor, cómo empezar a temer a Dios, es que de nuestro corazón tenemos que tener en voluntad de servir a Dios, no a un pastor, no a un sacerdote, no a un misionero, no, hermanos, a Dios. En eso se basa aprender el temor a Dios. En cuanto a las ordenanzas de Dios en forma de ritos. Vamos a ver, hermanos, en este tercer audio un caso que ocurrió en Colombia. Uno de los hermanos visita la casa real y le pregunta al maestro: Señor, ¿qué están haciendo acerca de la cajita voluntaria, que es la ofrenda? ¿Están enviando o no están enviando? Entonces el maestro dice, no llega. Entonces vamos a escuchar este audio y vamos a desarrollarlo. ¿Cómo es que se pierde el temor cuando los dirigentes, en este caso, se agarran el dinero? Escuchemos el audio 220 para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Yo quiero saber una cosa, señor. Por ejemplo, los hermanos en Colombia, todos en sus templos tienen lo que es la cajita para la ofrenda voluntaria. Esa ofrenda está del rey. Claro, pues. Entonces, y si ellos no envían, ellos le están enviando al Señor esa ofrenda, o esa ofrenda, ¿qué están haciendo ellos con esa ofrenda? ¿Sí se la envían al Señor? No llega. No llega. Entonces, ¿qué están haciendo? O sea, ellos se lo han tirado. Porque hace como 3 años que están en Colombia. ¿Y qué hacen ese dinero entonces? Posible que no haya ofrenda voluntaria. Entonces, eso estamos leyendo. Acá está, por ejemplo, bien. Bien. Este es el primer párrafo del audio que vamos a analizar. Con eso, amados hermanos, lo que solamente queremos es dar a conocer que tenemos que administrar bien los diezmos, tenemos que ser celosos, ¿no? Todo eso, amados hermanos, tiene una función de quién tiene que velar, cómo se tiene que administrar, qué es lo que se tiene que hacer con las ofrendas voluntarias, con los diezmos, con las pieles de las ovejas, en fin, hermanos, ahí hay de por medio responsabilidad. Para eso está el cuerpo eclesiástico, el cuerpo administrativo. Ese es todo un tema, hermanos. Pero acá vamos a ver el detalle cuando se empieza a perder el temor a Dios. Y eso no solamente ocurre en nuestra congregación, sino ocurre, hermanos, en muchas congregaciones, en otras congregaciones, donde en el nombre de Dios dicen que tienen que dar, que malditos sois por no dar los décimos, y se compran tremendas mansiones con piscinas, se compran aviones exclusivos para ellos, ¿no? Viven prácticamente violentando a Dios en lo que concierne a lo que le corresponde, que son los diezmos.
Claro, muchos hermanos han caído en esto. Y por eso les digo, hermanos, el dinero muchas veces es la perdición. Muchas veces. Vamos a analizar este párrafo. Dice el hermano colombiano: yo quiero saber, Señor, una cosa. Por ejemplo, los hermanos de Colombia, todos en sus templos tienen lo que es cajita de ofrenda voluntaria. Ya, dice el maestro. Esa ofrenda es para el rey. Claro, pues, dice el hermano colombiano. Entonces, si ellos no envían, ellos están enviando al Señor esa ofrenda. ¿O esa ofrenda que están haciendo ellos? Pregunta. El maestro dice, no llega. Entonces, ¿qué están haciendo? Y el maestro dice, se lo han tirado. ¿Qué quiere decir se lo han tirado? Son peruanismos que se usa y que tiene como sinónimo, se lo han robado, se lo han sustraído. En esta parte, hermano, quiero aclararles que muchos hermanos, por decir la verdad, se han ofuscado y han hablado improperios, porque son parte de esa cúpula. Se han formado, hermanos, grupos, no solamente en Colombia, también en Perú y en otros lugares, ya que hoy en día no está nuestro maestro físicamente, hay un desorden, donde se perdió el temor a Dios. Si en aquellos tiempos se perdió ya el temor a Dios y al guía espiritual, mucho peor ahora. ¿Quién administra a las departamentales? ¿Habrá temor ahí? No lo sabemos. ¿Quién los administra? ¿Se van los diezmos para, como dice, para el fin que Dios ha puesto? No lo sabemos. Pero desde ya la corrupción entró, como se dice, por amor al dinero. Y muchos, también en otras congregaciones, en el nombre de Dios, como ya no temen, hablan de Dios, pero no tienen miedo de agarrar sus cosas que son consagradas. El mundo vive sometido prácticamente a estos falsos misioneros, falsos sacerdotes, falsos pastores. Buenos días, hermanos. Está por ejemplo, mira. Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Dice, por ejemplo, de allá es muy lejos, ¿no es cierto? Habla todo. 24. 21 ya. 24, 25. Y si el camino fuere tan largo que tú no puedes llevar por estar lejos de ti el lugar, ahí está el lugar, ¿ya conoces el lugar? Sí, señor. Y estuviera lejos de ti el lugar que Jehová, tu Dios, hubiere escogido, ahí está claramente. Claro, claro. En el lugar escogido de Dios estuviera lejos, ¿ya? Entonces dice, para poner en él su nombre, cuando Jehová, tu Dios, te bendijere, muy bien, entonces venderlos has y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas, o por ovejas, o por vino, o por sidra, o por cualquier cosa que tu alma te demandare.
y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Se dan cuenta? Ahora dice en otra parte, entonces eso, por ejemplo, los que tienen ganado, a eso se refiere diezmo de animales. Vender y traer la plata. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Décima parte, quiere decir que 10 tiene un ejemplo, 10 ovejas tiene. De los 10, uno debe ser. Y ahora tiene 60, 70, 100, entonces de cada 10 uno. Asimismo, por eso ha sacado fruta, 100 racimos de plátanos. Entonces de cada 10 uno. Ahora, digamos 100 cajones de naranja, de cada 10 uno. Así es. Ahora, de plata también habla. Hay mucho que decir eso. Ya ni para qué enseñar otra cosa porque no van a cumplir. Pesadito es. Entonces, ahora, eso, otra cosita iba a enseñar. Acá está. En el mismo Deuteronomio 14:22, indispensablemente diezmarás todo el producto de la sementera que rendiere el campo cada un año. 23. Aumentale. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Sigue hablando del lugar. Para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus vacas y de tus ovejas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí está el temor. Y eso, el que cumple eso tiene. El que no da, no, está difícil. Ya hemos hablado del libro de Deuteronomio 14, 22 y 23, que habla del lugar, y vamos a especificar de qué lugar habla. También hemos entendido, el maestro aquí dice, entonces, ¿qué cosa quiere decir décima? Nos explica. Décima parte quiere decir 10, tiene un ejemplo, 10 ovejas, de las 10 ovejas uno debe de ser. Y luego hace otro ejemplo. Ahora tiene 70, 100 de cada 10, uno. O sea, de cada 101. Ha sacado fruta 100 racimos de plátanos, entonces de cada 10, uno. Entonces, como el maestro dice, ¿no? Eso es para estudiar despacio. ¿Ya? Es para estudiar despacio. Ver otros audios, contrastar. También a nuestros hermanos sacerdotes, a algunos se les ha enseñado. Todo eso, hermanos, es para hacer, como se dice, un entendimiento de cómo se cumple el diezmo y la décima. Aquí, al tratar, hermanos, del lugar, y eso vamos a explicar quién es el lugar o qué es el lugar. Y dice que nosotros tenemos que llevar ahí nuestros ganados, nuestras ovejas, y ahí está el temor. Y eso es que se cumple, entonces eso tiene temor. El que no cumple no es. Es decir, hermano, el principio del temor es la voluntad puesta en Dios. Pero si uno lo sustrae, ya no hay temor. Pero si uno cumple, ahí está el temor. ¿Por qué? Porque estás honrando de tus frutos, de la obra de tus manos a Dios. Ahí está el temor. Es decir, si tú cumples, Dios te está poniendo en la condición de un hombre temeroso.
No es que tú te califiques de temeroso, sino Dios es el que califica. ¿Por qué? Porque eso ha hecho con los profetas, con los hombres de fe en los antiguos tiempos, como en Abraham, ¿no? Como en el tiempo de Ezequiel, como en el tiempo de Salomón. Fueron hombres consagrados que obedecieron esta ceremonia, este rito. Y por eso Dios puso temor en su corazón. Por eso que Dios le otorgaba la confianza, porque sabía de ese temor. Y en estos tiempos, cuando no hay ese temor, bueno, pues hermanos, no nos vamos a poner en el papel de juzgador. Solamente esto damos la enseñanza para nosotros reflexionar en este tema del temor que el maestro nos habla. Cómo se pierde el temor y cómo se cumple con la voluntad del hombre para temer a Dios. Vamos a escuchar este último audio sobre el lugar. El último audio en el lugar que él escogiera. Vamos a ver. Cuando venía todo Israel a presentarse, entonces todo Israel, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarito. Perfecto. Ya muy bien. Sí. El lugar que ellos escogieron. Entonces, ¿a dónde? En el lugar donde Dios escogió. ¿Entiendes? Quiere decir, el lugar escogido de Dios es un hombre como ustedes. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere decir? Que el lugar muchas veces nosotros tenemos en nuestra idea de un lugar físico y es lógico, ¿no? Dice, ve al lugar tal y nosotros relacionamos que es un lugar físico y no podemos decir que no. Pero cuando ampliamos, hermanos, el significado profético del lugar, nos está refiriendo el lugar donde mora el Espíritu Santo. Entonces, en el lugar donde mora el Espíritu Santo es un cuerpo y Él va a ordenar las ofrendas. Llegue de Colombia, llegue de Bolivia, llegue de Venezuela, llegue de Ecuador, llegue de Bolivia, llegue de otros lugares. ¿No? Eso dice el libro de Ezequiel 45, 16 y 17. Él va a ordenar. Porque ya hemos hablado del sacerdocio de Melquisedec. El Espíritu Santo ejerce una función de limpiar al hombre de todos sus pecados con el sacrificio que hizo una sola vez. Pero el hombre aún no ha conseguido el temor a Dios. Para que comience a santificarse, el primer paso es alcanzar el temor a Dios. Y el maestro nos da la fórmula. Que tienes que poner tu voluntad de tus manos para que empiece a nacer ese temor. ¿Entienden, hermanos? Claro, es un poco complicado para mis hermanos que todavía no se llegan acá al pueblo. Pero esa fórmula lo hizo con los sacerdotes antiguos, con Aarón, con toda su descendencia. O eran hombres temerosos de Dios, ¿no? Como los sacerdotes que estaban dedicados al servicio de Dios, a honrarlo, para que el pueblo aprenda. Pero en estos tiempos, en el sacerdocio de Melquisedec, el Espíritu Santo,
que hizo figura tomando un cuerpo, como se dice, como fue el pacto que hizo Dios cuando el Hijo Unigénito vino a la tierra y tomó carne. Se hizo una ofrenda como el Cordero que lava el pecado del mundo, pero ese mismo Espíritu viene a hacer obra en estos tiempos en el Hijo del Hombre, para que ejerza ese sacerdocio inmutable. Por eso tenía que dar por mandamiento y por decreto Dios señalar ese ejercicio de sacerdocio en aquel lugar que Él escogió. Entonces, hermanos, hemos hablado del temor a Dios, cómo se inicia dentro de la voluntad y en el cumplimiento de la ordenanza en las cosas ceremoniales, que son símbolo de los pasos de la espiritualidad. Luego, amados hermanos, el Maestro nos va a enseñar que luego de cultivar esa honra a Dios, para que el hombre tema a Dios, nos va a decir cuáles son los pasos para alcanzar la santidad a través de la obediencia. Bien, hermanos, este segundo punto vamos a dejarlo ya para el día martes de la otra semana, Dios mediante, y así vamos a proseguir dando a conocer acerca del tema del temor a Dios, y luego de ahí vamos a pasar al otro punto: cómo se sirve, cómo se allega, cómo se jura, y todo esto está solamente dentro de los dos primeros textos. Es decir, hay puntos a desarrollar, como el Maestro ha ordenado. Tienen que saber punto por punto, y eso vamos a dar a conocer, hermanos, lo que el Maestro habla, no lo que yo enseño. Lo que enseña es el Maestro a través de sus audios. Lo que hacemos nosotros y también saludando a donde quiera que estén pasando las fiestas en estos días de consagración, y que pasen en confraternidad, en armonía y en amor fraternal. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén, hermanos.